Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos». Los discípulos le preguntaron: «¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tienen ustedes?». Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Al contemplar este Evangelio, realmente me viene a la mente una serie de ideas y sobre todo una serie de imágenes. Porque acabamos de escuchar en días pasados cómo Jesús se marchó a la región de Tiro y Sidón, cómo se encontró ahí con la sirofenicia, que realmente le hizo el milagro porque la humildad de ella era fabulosa, una madre que suplicaba de rodillas y que inclusive se hizo pasar, o por lo menos aceptó que le dijeran que era como una perrita y que ella aceptaba las migajas que caían de la mesa de los hijos. Después Jesús, andando un poco más, curó a aquel sordomudo. Y eso era lo que pasaba o lo que pasó antes de este Evangelio. Y la gente, al ver cómo Jesús curó al sordomudo, decía: «Todo lo hace bien. Devuelve la vista a los ciegos y el habla a los mudos. Todo lo ha hecho bien». Es la multitud la que comenta todo eso. Y es el chisme, vamos a decirlo así, que se corre por todas partes. Jesús todo lo hace bien. Es una maravilla. ¿Cómo no decir que Jesús lo hace todo bien si se me ocurre pensar que Jesús no solo es el que tiene esta empresa de evangelización, no solo es el que habla muy bien y muy diferente a los maestros de aquel tiempo, no solo es el que cura, el que sana, el que libera a todos de sus problemas. Además, podíamos decir en términos de hoy, que Jesús también se ocupa del aspecto y de los recursos humanos de su propia empresa de evangelización. Hoy en día, todas las empresas tienen el apartado de los recursos humanos que se encargan de todos los detalles humanos, vamos a decir así, por eso se llama de esa manera. Y Jesús es todo. Y aquí los discípulos, que algunos de ellos se encargaban de los alimentos, otros de la administración, como lo sabemos, se despreocuparon de la multitud. Y la primera cosa que resalta es que Jesús es el hombre de las multitudes. Y no solo es el hombre de las multitudes, sino por qué es que las multitudes lo siguen. Porque además es un hombre de un gran corazón. Todo lo hace bien, porque pone todo su corazón. Jesús es el rostro de nuestro papá, de Papá Dios, y nos revela a través de sus acciones lo que Dios es. Es corazón. Jesús piensa en la gente. Los ve cómo se arremolinan en torno a Él, cómo de regreso de Tiro y Sidón y ya en la región del lago de Galilea, todos se vuelven a reunir en masas en torno a Él. Porque donde Jesús pisa, donde Dios pisa, enseguida se sabe que ahí está. Y
todos van para que los cure, para escucharle. Si nosotros supiéramos lo que es Jesús y quién es Jesús para cada uno, ¡ay! No nos saldríamos de la iglesia. Sin embargo, a veces se nos olvida y decimos que Dios no nos quiere, cuando precisamente eso es lo que más tiene Dios. Nos quiere, nos ama. Esa es la locura de Dios. Nosotros somos amados por Él. Por eso escuchamos esas palabras de Jesús: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo. Quiero recalcar todos estos aspectos porque revelan perfectamente el corazón de Jesús y detrás de él el corazón de Dios. Me da pena esta multitud. Y además dice, ¿por qué? Hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Otro detalle más: si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino. Otro detalle más: y algunos han venido de lejos, desde lejos, no sé qué decir, desde Jerusalén, 180, 200 kilómetros de distancia, e iban a buscar a Jesús. Vale la pena cuando tú sabes dónde está tu salvación, dónde está tu sanación, cuando tú sabes que la sed de tu alma no viene saciada con tantas cosas, buscas dónde saciarla, y cuando encuentras quien te sacie esa sed, ahí estás y te olvidas de todo. Eso era la gente. Encontraron un maestro que sí les saciaba su sed incansable, infinita, de eternidad, de Dios, de lo divino. Un hombre que les hablaba de las cosas divinas muy cercano, con palabras cercanas. Un hombre que daba testimonio. Jesús es el hombre de las multitudes, no solo porque da testimonio con su vida, con su ejemplo y con su enseñanza, que era muy diferente, sino además con su gran corazón. Y preocupada la gente de sus necesidades espirituales, es Dios el que se empieza y se preocupa de tus necesidades materiales. Si nos preocupáramos de las cosas de Dios, por lo menos tanto como nos preocupamos de las cosas materiales, pero Jesús viene a decirnos que cuando tú te preocupas, lo digo recalcando, de las cosas que más necesitas, las cosas de tu corazón, de tu espíritu, entonces Dios se encarga, como siempre lo hace, de las cosas materiales. Y Jesús invita a los apóstoles a hacer igual, a dar y desprenderse. Por eso, en esa necesidad en que Jesús ve que la gente tiene, invita a los apóstoles a que tengan corazón y les dice: oigan, ¿tienen algo que comer? ¿Cuánto es lo que tienen? Denles ustedes de comer. Y así Jesús les enseña a desprenderse inclusive de lo poco que les queda después de 3 días del trabajo incansable de predicación. Ellos acompañaban a Jesús. Ellos eran los queridos, los amados para estar con Él. Y en ese estar con Él, claro que Jesús les iba enseñando cómo hacer la misión. Y dar y desprenderse de lo propio es parte de la misión. Así Jesús enseña a los discípulos que para que se dé de comer a la gente en sus necesidades materiales, hay que saberse desprender de lo que nosotros inclusive tenemos como necesidad material. ¿Y cuál no sería la sorpresa de los discípulos? Lo que vemos, esta multiplicación de 7 pescados, todos comen. ¡Qué milagrazo! 4,000 personas comiendo. Eso sí que es una maravilla. De 7 panes y de unos cuantos pescados. Y dice el Evangelio que todos comieron hasta saciarse. Y es que cuando tú le das a Dios tu corazón, tu alma, Dios se preocupa de lo tuyo. Por eso tu sed vendrá saciada cada vez que tú le abres tu corazón a Dios. Y aún así sobrará, como dice este Evangelio. Comieron hasta saciarse. Y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Y 4,000 personas eran comiendo. Cuando todo esto pasó, entonces Jesús les invita a todos a ir a otra región. Después de un gran trabajo viene el descanso. Jesús, ya habiendo saciado el hambre material también de ellos, los despide
Y entonces Jesús y sus discípulos se retiran para descansar. Después de un gran trabajo viene el descanso para después seguir trabajando. Eso es Dios. Siempre trabaja y cuando invita a los demás a descansar es porque quiere trabajar con ellos. Jesús nos enseña también a dejar esos momentos de descanso que todos tenemos que dejar para después rendir más por los demás. Eso es Jesús, un hombre de las multitudes, un hombre de gran corazón, un hombre que piensa en los demás. Si nosotros entonces nos preocupamos de las cosas de Dios, Dios se preocupará de nuestras cosas. Qué hermosa lección de este Jesús, el hombre de las multitudes, Dios que tiene un corazón donde todos cabemos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios que palpita con el corazón del hombre, para que nosotros aprendamos a palpitar al ritmo del corazón de Dios. Amén.